Ya nos acompaña en forma telemática el consultor político internacional y escritor Alejandro Fierro. ¿Cómo está, Alejandro? Qué gusto tenerle por acá en Quito. Bienvenido, gracias por estar también en Punto Noticias, primera emisión. Usted es conocido por sus análisis de la política internacional, de la política española, y Ecuador pues no ha sido la excepción, siempre también ha estado bajo su análisis. ¿Cómo mira el desarrollo de la campaña electoral? ¿Qué dice de lo que ha podido estudiar? ¿Qué dice la ciudadanía, la población? ¿Cómo siente este momento político que está viviendo? ¿Hay ánimo, hay desánimo, hay pesimismo, hay esperanza? ¿Cómo mira este proceso electoral inédito, anticipado que está viviendo el Ecuador? Muy buenos días, en primer lugar, gracias por la invitación para estar aquí en Radio Pichincha. Por las sesiones de trabajo que he podido tener en mis diversas visitas aquí a Ecuador, hay una percepción generalizada que el país vive una crisis política, social y económica sin precedentes. Eso es lo que está en el recuerdo de la gente. Los relatos de la cotidianidad son terriblemente pesimistas, tanto en lo que tiene que ver con lo económico como en lo que tiene que ver con el tema de la inseguridad, que sin lugar a dudas es hoy por hoy, junto con el empleo, la gran preocupación de los ecuatorianos. Se denota una cierta esperanza en que estas elecciones puedan suponer un cambio. Son unas elecciones que se van a basar en la palabra cambio. Pero es una esperanza que no se expresa desde la ilusión, no se expresa desde la alegría, desde el convencimiento, sino con un cierto escepticismo. El pueblo ecuatoriano está en búsqueda de una líder, una lideresa, y te lo dejan claramente, que trabaje por el pueblo y no por las élites. Hay una sensación de que anteriores gobiernos han estado trabajando por las élites empresariales, las élites políticas, las élites financieras y no por el pueblo. Ahora se busca este cambio de rumbo. Pero también es cierto que hay un gran escepticismo en cuanto a que ese cambio pueda ser posible. Hay un escepticismo tanto por el desencanto como por la política. Ahora mismo en Ecuador reina la antipolítica. Hay una interpelación a la clase política en el sentido de que todos son iguales. Y también es cierto que el pueblo es consciente de que son apenas 16, 18 meses y no cree en soluciones mágicas. No va a creer en estas promesas grandilocuentes que hablan de arreglar unos problemas estructurales muy de fondo. ¿Qué sentimiento tienen respecto a la actual gestión gubernamental? ¿Hay hartazgo en la población? ¿Hay cansancio? ¿O todavía hay sectores que creen que en los pocos meses que le restan a la actual administración algo pueda cambiar? ¿Algún paso acertado pueda dar? Guillermo Lasso es ahora mismo el personaje político más denostado de Ecuador, incluso entre aquellas personas que le pudieron votar en el año 2021. Lo que se dice él básicamente es que es un presidente ausente, no está cuando se le necesita, que es un presidente errático, tan pronto decide una cosa como decide otra, y que es un presidente poco empático, con poca compasión hacia los sufrimientos de la gente. Realmente su figura política yo creo que está absolutamente amortizada, el descrédito es absoluto y total, y insisto, ni siquiera puedes encontrar entre personas que le votaron en el año 2021 a alguien que le defienda. Incluso la derecha da la impresión, el votante de derecha, no me refiero al dirigente político, sino al votante más escorado a la derecha, da la impresión de que quiere pasar página lo antes posible sobre Guillermo Lasso. Alejandro, ¿hay una especie de sentimiento de arrepentimiento, cree usted? No tanto arrepentimiento, porque el votante nunca se arrepiente, el votante no piensa que el culpable fui yo, sino el culpable eres tú, yo te di mi confianza y tú la traicionaste. Lo que sí hay es decepción, decepción por lo que pensaron que Lasso podría traer y darse cuenta de lo que no le ha traído. Pero es muy raro que un votante exprese algo parecido al arrepentimiento, pero desde luego lo que sí hay es la decepción, eso es absoluto, ¿no? Yo por los trabajos que he podido hacer, sí que he visto pues que gente que se dejó llevar un poco por esa intención de cambio, esa necesidad de cambio, está absolutamente decepcionada. Ese escenario, ese dejarse llevar por las ofertas ahora que pululan tanto además y que están dirigidas sobre todo a materia de seguridad, que es uno de los principales problemas que tiene el Ecuador, ¿podría repetir ese escenario de gente que se convenza de que puede la situación cambiar y cometa el error de dejarnos un gobierno como el que está saliendo? Siempre es posible, ese riesgo siempre está, sobre todo en momentos de crisis, en momentos especialmente graves como es el que está viviendo Ecuador ahora, y la gente, como dice coloquialmente, se agarra a un clavo ardiendo, la gente busca una esperanza, la gente busca esa llamita que le haga pensar que hay un futuro. Y esto es un peligro que suelen aprovechar los movimientos populistas de derechas.
Pero también es cierto que al ser unas elecciones tan peculiares de apenas 16 meses, cuidado, porque las promesas grandilocuentes tampoco tienen cabida. Los aprendices de brujo, estos que vienen con la receta mágica, tampoco van a tener el respaldo de la gente absoluto. Por otra parte, la gente está muy escarmentada de lo que pasó con Guillermo Lasso. Está muy escarmentada. Sí que noto ese sentido de no podemos ya ser tan crédulos, tan confiados, ¿no? Así que yo creo que a pesar de que siempre hay una esperanza de la gente, una pulsión de buscar esa propuesta, esa imagen, esa actitud que pueda hacer que cambien las cosas, pero también como un cierto recelo. Veo al electorado ecuatoriano un poquito más consciente antes de dar su voto a cualquiera que le venga prometiendo, no utopías, que la utopía está bien, porque como decía Galeano es el medio para avanzar, sino quimeras, y la quimera es un delirio del loco. Usted mencionaba hace unos instantes que hay mucha apatía en el electorado ecuatoriano, en la población en general, y bueno, tiene muchos motivos, creo yo, para sentirse apática. ¿Hasta qué punto eso puede ser peligroso al momento de que estamos conduciendo al Ecuador, ¿no? Con unas elecciones tan cercas, ya el 20 de agosto? Esa apatía, el momento de decidirse ya por quién o cuál votar, ¿puede cometerse errores allí? ¿Puede hacer que el ciudadano cometa errores llevado por esa apatía? Yo en primer lugar te diría que el ciudadano nunca comete errores. Para mí el voto es algo tan sagrado que con independencia de lo que quiera votar la gente, yo nunca lo calificaría como error. Lo que no significa que ese voto tenga efectos negativos. Que sea el propio ciudadano el que diga si ha cometido un error o no. Yo creo que el voto, especialmente el voto de las clases populares, debemos respetarlo porque es el instrumento que ellos tienen para expresar y para intervenir en política. Ahora bien, reinan sentimientos negativos desmovilizadores, es lo que yo he percibido en mis sesiones de trabajo. Son sentimientos negativos pasivos, no activos. Los sentimientos que más permean, sobre todo el de la impotencia, el de que no se puede hacer nada, el de la resignación, el de la frustración, y hay una ausencia de sentimientos negativos movilizadores, como puede ser la ira, la rabia, la indignación, estos sentimientos que son el caldo de cultivo necesario para una movilización, que puede ser una movilización en torno al voto, no necesariamente tiene que ser una movilización de calle. Sí que los sentimientos negativos pasivos son un poquito peligrosos, en el sentido que se puede dar el voto a propuestas de un populismo de derecha poco anclado en la realidad. Esto pudiera ocurrir, pero realmente la sensación de frustración entre la población de impotencia es grande, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos en este tramo final de campaña electoral que queda debe ser precisamente el sacudir esa apatía, ¿no? El pensar, y lo creo profundamente, ¿Es posible sacudir esa apatía? Sí, yo creo que el voto es una herramienta necesaria y hay que hacer pedagogía en el sentido de que sí, de que no todas las candidaturas son iguales, de que hay propuestas diferentes, de que el voto es influyente, de que el mensaje de que todos los políticos son iguales es extremadamente peligroso y favorece a opciones políticas muy claras, esas opciones políticas muy acordes a un sistema que no quieren que nada cambie. Yo creo que se debe de combatir con independencia de lo que quiera votar cada uno después, que es muy dueño. Pero yo creo que hay que combatir ese todos son iguales, porque no todos son iguales. Y dentro de ese todos no son iguales, que cada uno vote a quien interese. Hay que combatir esos mensajes que se emiten desde un lugar político muy interesados del todos son iguales, porque no todos los políticos son iguales, no todas las opciones políticas son iguales, no todas las propuestas son iguales y no todos los gobiernos son iguales. Yo creo que la historia reciente del Ecuador, desde 2006-2007 hasta ahora, lo demuestra, que no todos los políticos son iguales. Alejandro, los jóvenes se han convertido en Ecuador y creo que en Latinoamérica en general en un público objetivo de las campañas electorales o de los candidatos. En el caso del Ecuador no es la excepción, pero no sé si los candidatos y sus propuestas o sus proyectos están llegando a cubrir las expectativas de este sector de la población y si logran conectarlos para ganar su simpatía o posiblemente una decisión de votar a favor de tal o cual candidato. ¿Cómo mira usted eso? Los jóvenes son el gran arcano de las elecciones últimamente. Quien tenga la llave hacia los jóvenes tiene la llave hacia el triunfo. El problema es que es muy difícil descubrir cuál es esa llave. Sobre todo porque los estudios nos indican que el mayor nivel tanto de desconocimiento de candidatos como de desinterés y el no sabe, no contesta, nulo blanco, indecisión se concentra en los jóvenes, en ese gran porcentaje, ¿no? A partir de ahí yo lo que he podido detectar es que hoy por hoy la juventud ecuatoriana es una juventud que no cree que pueda labrarse un futuro en este país y donde contempla la salida migratoria como una opción para conseguir hacer su porvenir.
tienen además la autoestima y la identidad nacional muy baja, entienden que ser ecuatoriano es un lastre y hay una suerte de autoculpabilización hacia lo ecuatoriano, ¿no? La culpa es nuestra porque somos así, lo que ocurre en este país no ocurre en ningún otro país, etcétera. Yo que vengo viniendo mucho a este país, eso en 2012, 2013 no era así. Había un gran sentimiento de lo ecuatoriano, la autoestima estaba alta. Y ahora Eh, no. Ahora no, ahora la autoestima está muy baja. Entienden que el ser ecuatoriano es un lastre y que hay condiciones del carácter ecuatoriano que son un lastre, que por supuesto eso es falso, eso no es cierto, pero así es como lo perciben los jóvenes. Y es un joven además que a diferencia de otras generaciones tiene una amplia mirada sobre lo exterior que le viene a través de las redes sociales. Ellos saben cómo es el mundo exterior porque lo tienen a través de las redes sociales. Probablemente un joven del entorno rural de hace 40 años, su mundo era muy pequeño, estaba circunscrito a su pequeño territorio. Ahora un joven del entorno rural tiene su celular y tiene su conexión a redes. Y aparte los jóvenes son muy conscientes de su potencial a través de redes. Te lo cuento un poco, un tema anecdótico en los encuentros con jóvenes, donde el TikTok arrasa, es la red que está arrasando con las demás. Ellos, hay una especie como de burla o cinismo de ver que el político tiene que irse a TikTok y además estar con el lenguaje que precisa TikTok. Para ellos es un pequeño triunfo, ¿no? El que el político, la política, la candidata, el candidato tenga que ir hacia donde están ellos. En cualquier caso, tenemos una juventud que está muy desesperanzada, que contempla el fenómeno migratorio como la única salida, que entiende que esto no le da futuro y que es sobre todo la que está buscando ese cambio en estas elecciones. Quien tenga la llave de esa juventud, para mí tendrá bastantes papeletas para hacerse con el triunfo o el 20 de agosto o el 10 de septiembre. Pero usted decía, Alejandro, que es difícil saber cuál va a ser esa llave. A su criterio y de la experiencia que usted tiene analizando la política, conversando con los grupos, ¿cuál es esa llave? Porque ¿cómo llegan los candidatos a ese sector del electorado, a los jóvenes? Porque no basta solo estar apareciendo en TikTok y hacer cualquier ridiculez allí o proponer cualquier fantasía allí. Los jóvenes son inteligentes, son gente, como usted dice, tiene una mirada distinta, más acceso a la información. ¿Cómo conseguir o cómo hacer efectiva esa llave para llegar a ese grupo? La llave tiene más que ver con la proyección de una imagen que con una propuesta concreta. Una imagen que debe desprender primero credibilidad. El joven siente que el político o la política que le hable debe ser creíble. También los jóvenes tienen una imagen muy meritocrática. Para los jóvenes es fundamental o una gran preparación académica o un éxito en el mundo empresarial, en el mundo laboral. Son unos jóvenes que han crecido en un mundo muy competitivo, en un mundo donde desde determinados lugares lo que se le habla es competitividad, lo que se habla es meritocracia, lo que se habla es responsabilidad casi individual, y ellos lo que buscan en un candidato también es eso, no avalan un candidato que no tenga esa preparación o que tenga ese bagaje laboral. Y también buscan un candidato que no esté anclado en lo que ellos denominan la vieja política. El tiempo pasa muy rápido y para los jóvenes lo que pasó en 2004, 2005, 2006 y es normal, son batallitas del abuelo. Yo lo veo en mi caso, a mí como español lo que me contaban de la guerra civil española era de mis abuelos, no me interesaba lo más mínimo. Al joven lo que pasó en el 2006, 2007, 2008, incluso en el 2016, 2017, 2018, no le interesa, le interesa el hoy, el ahora y un poquito el futuro. Y yo creo que el joven está también un poco harto de la pugna política, ¿no? Harto de unos políticos que entiende que siempre están dentro de una batalla dialéctica entre ellos mismos y que realmente no se preocupan mucho por la gente. ¿Cuáles son los principales problemas de los que usted ha podido identificar en este proceso de investigación que está realizando sobre la realidad del Ecuador? ¿Cuáles son los principales problemas? Sabemos que la inseguridad es uno de ellos, pero ¿qué dice la ciudadanía? ¿Por qué se siente afectada además de la inseguridad? Bueno, el principal es la inseguridad y yo diría también una cosa muy clara, la inseguridad fagocita el resto de temas y la gente, y esto me parece un motivo de reflexión y mucho cuidado, ¿no? Que cale en la gente el mensaje de la mano dura, el mensaje punitivista, la importación del modelo Bukele con el menoscabo de los derechos humanos que supone. Cuidado porque se está creando este caldo de cultivo. Tenemos un problema de inseguridad grandísimo, pero cuidado con las soluciones mágicas desde supuestos mercenarios adalides de la violencia, ¿no? La inseguridad tiene raíces más profundas. Después está el tema del empleo básico.
del empleo la queja es o bien la falta de empleo o la baja calidad del mismo. Hay una queja sostenida de que sí, que se puede emplear a gente, pero siempre por unos salarios muy bajos y muchas veces sin siquiera un contrato, sino una contratación en negro, una contratación clandestina. Eso es muy, muy importante entre los jóvenes. Además, los jóvenes se ven atrapados en la paradoja del primer empleo. Como no tengo experiencia, no me contratan. Como no me contratan, no tengo experiencia. ¿Dónde rompemos ese círculo vicioso? Hay una exigencia, por ejemplo, de los jóvenes que sus pasantías, sus prácticas, cuenten como experiencia laboral. Me parece una exigencia bastante razonable. Y el tercer tema que preocupa mucho a la ciudadanía es el de la salud. Y dentro de la salud no hablan tanto de infraestructuras hospitalarias como de la falta de insumos y de medicina que se encuentran en los centros hospitalarios, que muchas veces tiene que llevar el propio paciente. Esos factores o esos problemas que ahora nos aquejan y que usted dice los jóvenes no tienen una memoria, no les interesa lo que pasó antes, pero creo que al resto sí, a los que tienen memoria y vivieron en mejores condiciones posiblemente sí les importa. ¿Eso le generaría una especie de ventaja a los candidatos que representan una época en la que tenían todos estos servicios a disposición? Desde luego, la memoria reciente de lo pasado es una ventaja comparativa. Es decir, si en los relatos que vemos hay personas que fuera de cualquier filiación política o ideológica te relatan cómo vivían ellos en 2009-2010 y cómo viven ahora. Ese es el relato que surge, ¿no? Y en esa comparación sale beneficiado en 2010, 2011, 2012, 2013 con el gobierno que en aquel momento estaba a cabo. Ese es un relato fuerte, es un relato poderoso. Lo que no sé si es un relato que te sirve para ganar las elecciones, solo ese relato. Porque al fin y al cabo es un relato del pasado. Y está bien, influye en mucha gente, pero después tú también tienes que ofrecer un presente y un futuro, ¿no? Es un relato, insisto, que tiene impacto, que tiene llegada, y además es que es incontestable, ¿no? Es decir, en esa comparación, salvo que uno esté hiperideologizado y haga una enmienda a la totalidad, ¿no? Esto que se llama, digamos, que llamamos coloquialmente anticorreísmo duro, ese anticorreísmo duro, en todas sus expresiones, va a estigmatizar aquello que pasó. Diría, sí, pero, ¿no? Pero el relato de las zonas grises, que a mí es el que me interesa esa persona, que yo creo que es el ecuatoriano promedio, sin especial identificación política, que su voto ha podido ir cambiando y que te habla más de lo concreto. Sí, desde luego hay un relato comparativo entre aquella época y esta época, donde aquella época sale ganando, pero insisto, no sé si eso es suficiente para arrastrar un voto, porque al fin y al cabo las propuestas también tienen que estar centradas en lo presente y en lo futuro. De lo que he podido revisar de las propuestas que hay ahora, de los 8 binomios presidenciales, ¿sí hay alguna concreta que te presente un plan para la época actual y otra para el plazo inmediato, para el futuro inmediato? ¿Creíble, realizable? Pues voy a ser muy sincero, hay pocas propuestas, realmente pocas propuestas, y las pocas propuestas que hay no están llegando a la ciudadanía no está ahora mismo mirando mucho a las elecciones, el nivel de desconocimiento es muy grande, entonces no podría decir que hay unas propuestas que realmente hay propuestas, pero que estén realmente calando en el electorado, yo no podría decir que hay muchas propuestas. Lo que sí que contemplo es que hay mucha tendencia a la propuesta estrella y poca propuestas sistémicas. Yo creo que propuestas sistémicas yo puedo haber visto la de la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, que ahí veo que hay una propuesta sistémica, y la de alguna candidatura más, pero generalmente creo que estamos yendo a una campaña de un bajo nivel en el sentido de que se busca la propuesta de alto impacto, casi como si fuera el eslogan publicitario, y yo no sé, por lo que te comentaba al principio de la entrevista, si eso en una población que viene muy escarmentada y que sabe además que son solo 18 meses, 16 meses de gobierno, va a funcionar. Interesante. Alejandro, ¿cómo mira el proceso electoral que se avecina en Argentina? Pues miro ese proceso electoral con muchísima preocupación, porque un país como Argentina, con una experiencia tan dura con la dictadura militar, corremos serios peligros de una involución, como pasa en el mundo entero, como ha pasado en España, que a punto ha estado un gobierno con elementos de la ultraderecha. Me parece peligrosísimo la irrupción de estos monstruos como Javier Milei, y digo monstruos sin ningún problema, porque nos llevan a unos lugares muy oscuros, donde yo no sé si quiero estar. Yo creo que la democracia debe ser intolerante con los no demócratas, y yo creo que hay líneas rojas, que son las líneas que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos políticos, con los derechos sociales, que no se debe pasar.
Además, estos monstruos aparecen siempre en los mismos caldos de cultivo, con gravísimas crisis económicas. Cuando hay graves crisis económicas, cuando la gente está desesperada, aparecen monstruos. Aquí tenemos monstruos también. Yo creo que propuestas basadas en una militarización de la sociedad y en una presunta valor de alguien cuyo mérito es ser un mercenario, un señor de la guerra, me parece enormemente discutible. Y mi preocupación en Argentina es esa también. Yo confío que el electorado argentino, a pesar de la crisis que están viviendo, tenga el suficiente sentido común como para votar a opciones que se alejen de esos postulados. Ahora bien, la crisis es fuerte, la crisis es severa, tiene unos niveles de inflación escandalosos. Yo la última vez que estuve allí, pues ves la pobreza, ¿no? Y, y ahí yo me plantearía una cosa, fíjate, los gobiernos progresistas, cuando entran al gobierno, tienen que ser muy valientes. Porque existe la tendencia de en momentos de crisis irse a zonas de confort que tienen que ver más con propuestas ortodoxas en lo económico de corte neoliberal. Yo creo que en las crisis hay que ser muy valientes y hay que estar bien anclados a cuáles son los principios que sostienen los gobiernos progresistas en cuanto a solidaridad, en cuanto a justicia social, en cuanto a redistribución de la riqueza y trabajar desde ahí. Tienen que, a partir de hacer medidas valientes para intentar salir de esa situación. La historia nos demuestra que cuando un gobierno de corte progresista se acerca a opciones más moderadas, más neoliberales, al final la gente prefiere lo original a la copia, ¿no? Y estás en el lugar donde quería el neoliberalismo que tú estuvieras. Entonces las opciones progresistas en Argentina, yo creo que, y también aquí en Ecuador, yo creo que deben tener conciencia realmente de lo que son, de cuál es su ideario y defenderlo en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis. Estamos 8 de la mañana con 38 minutos. Estamos conversando con Alejandro Fierro, consultor político internacional, escritor. Usted ha venido a presentar un libro. Qué grande era el cine. Aquí tenemos el ejemplar. Les quiero mostrar para quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Cuéntenos sobre qué trata este libro, Alejandro. ¿Dónde lo va a presentar? Háblenos un poquito de esta fase suya como escritor. Bueno, esto no tiene que ver mucho con la política, ¿no? Es un poco la desconexión que toda persona necesita y además también hace referencia a mi trayectoria profesional como periodista cinematográfico durante muchos años, ¿no? Bueno, la idea era rescatar un poco aquellas grandes películas de antaño, de los años 30, 40, 50. Ahí se reflexiona sobre casi 70 grandes títulos de la historia del cine. Y la motivación viene dada porque en estos tiempos de plataformas digitales, de oferta absoluta y total, donde cualquier persona, mucho más los jóvenes que son nativos digitales, a golpe de clic puede acceder a cualquier película de la historia, de cualquier época, de cualquier país, de cualquier género, en unos pocos momentos. Y sin embargo, a pesar de esta posibilidad, el consumo suele ser exclusivamente de productos rabiosamente contemporáneos. Una película del año 2015 ya se considera antigua. Y me parecía paradójico que a pesar de eso haya una focalización en esto. Entonces estas películas corren el peligro de estar sepultadas no por el tiempo, porque yo vi por ejemplo Casablanca en los años 80 y habían pasado 40 años, sino por esa oferta total y absoluta. Y quería hablar de esas películas y sobre todo para un público joven decirle que es un cine estupendo, un cine divertidísimo. Una forma de rescatarlas. Totalmente, que vayan a verlas, que se lo pueden pasar muy bien viendo Casablanca, viendo Lawrence de Arabia. ¿Cuántas películas se comentan ahí en esa obra? Se comentan casi 70 películas desde los años 30 a los años 80, tanto de cine europeo, de cine asiático, de cine latinoamericano, de cine estadounidense, de Hollywood. Y bueno, ahí tenemos ¿De todos los géneros? De todos los géneros. Tenemos cine negro, tenemos drama, tenemos ciencia ficción, tenemos cine bélico, tenemos comedia, un poquito. Está escrito desde el punto de vista no de un cinéfilo, que es un término que yo no entiendo muy bien, del cual me siento un poquito ajeno, nunca sé cómo definirlo, sino de un cinéfago, un devorador de cine, que devora compulsivamente películas y sin digerir una ya está devorando otra, ¿no? Y está escrito desde la pasión y del entusiasmo con total subjetividad. Mi idea es transmitir la misma fascinación que siento yo por este tipo de cine, transmitírsela al lector. El mayor halago que me pueden hacer una vez que hayan leído cualquier película no es que les gustó el escrito, que les gustó el libro, que les gustó la columna,
sino que enseguida fueron a ver la película. Para mí es el mayor piropo. Esto es un medio para llegar a la película. Si alguien me dice, mira, después de leer tu crónica sobre Ben-Hur, de una me fui a ver esa película y la disfruté muchísimo, para mí es el objetivo cumplido, por supuesto. ¿Cuándo se va a presentar? ¿Dónde? Pues tenemos varias presentaciones aquí en Quito. La primera es ahora, en poquitas horas, a las 2 de la tarde, en el aula 10 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Ecuador, aula 10 a las 2. El próximo domingo, en horario de tarde, estaremos en el Café Librería Los Tres Gatos, aquí en Quito, en el centro de Quito, muy cerca de la Universidad Católica. Y después tenemos prevista, aunque todavía sin fecha, en los cines Cafés 8:30, otra nueva presentación que será alrededor del 15 de agosto aproximadamente, pero todavía por fecha y hora por confirmar, que difundiremos en las redes, tanto en la mía personal como en la de la editorial. ¿Dónde se la puede adquirir, Alejandro? Quien no pueda asistir, por ejemplo, si me permite, quien no la pueda adquirir, aquí está la obra, ustedes la pueden ver en su portada. Qué grande era el cine de Alejandro Fierro. ¿Dónde pueden adquirir el ejemplar? Por ahora en las presentaciones, pero estamos desde la editorial, se está hablando con librerías de aquí de Quito, donde estará el libro a la venta, por supuesto. Ya en la librería Los Tres Gatos va a haber libros allí donde se puedan adquirir, y próximamente también en nuestras redes daremos el listado de librerías donde se pueda adquirir el libro. ¿Este libro es versión física y va a haber versión digital? Hay versión física y hay versión digital a la venta en Amazon. En Amazon, buscando por qué grande era el cine, se puede adquirir también digitalmente el libro. Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Mucha suerte en la presentación de este libro, que sin duda suena muy interesante. 70 películas de antaño y el mejor piropo. Si uno lee el libro y ve la película, es un trabajo cumplido. Misión cumplida. Para mí es mi gran objetivo, que la gente pueda ver estas películas, y yo feliz, porque además de verdad es que se lo van a pasar muy bien viendo estas películas. Son fantásticas, son estupendas. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado y también por habernos ayudado a entender la política en el Ecuador y en Argentina, con sus comentarios de un profesional y un académico. Muchísimas gracias por estar acá en Punto Noticias. Alejandro Fierro, consultor político internacional